volvamos ahora con la respuesta de Julián Alcayaga debido al emplazamiento que le hizo nuestro panelista acá. Bueno, de que el 83% de la población chilena apoya la nacionalización, y 2 años antes se había hecho otra encuesta donde el 73% apoyaba la nacionalización, e incluso ahí se da el apoyo por partido, y resulta que el 74% de los comunistas y de la UDI estaban por la nacionalización del cobre. Ahora, ¿cómo es posible de que nosotros tengamos una población que está por la nacionalización si los jefes de gobierno no lo están? Bueno, eso quizás ha sido en parte porque el mensaje que nosotros hemos transmitido a través del Comité de Defensa del Cobre desde hace 20 años por lo menos, ha llegado a la población de que las empresas mineras no pagan impuestos en Chile. Entonces, eso que cuando nosotros comenzamos a decir eso hace 20 años, nadie nos escuchaba porque pensaban todos que eso era mentira, que nosotros estábamos mintiendo, que las empresas mineras pagaban impuestos. Pero el año 2003 el Servicio de Impuestos Internos informó en el Senado que las empresas mineras hasta el año 2003 no habían pagado impuestos. Entonces, a pesar de que eso no salió por televisión, no salió en el Mercurio, en La Tercera, en ningún diario informó lo que dijo en el Senado el director de Impuestos Internos, de todas maneras eso logramos transmitirlo a través de los medios pequeños, electrónicos, a través de alternativos, a través de dípticos, charlas, por todas partes en el país. Ha logrado una cierta transmisión, y el pueblo chileno entonces en la actualidad no acepta que una riqueza tan grande que nosotros tenemos como es el cobre, no le esté entregando los recursos necesarios al país, y ven como única solución la nacionalización. Evidentemente que el cobre le podía dar dinero al país siempre que se hagan las leyes tributarias y otras suficientes como para poner a esas empresas a tributar. Pero si ni siquiera esas leyes se hacen, menos se va a hacer la nacionalización. El pueblo está preparado para ello, pero eso tenemos que transformarlo en fuerza, de lograr una candidatura presidencial, por ejemplo, que plantee derechamente la nacionalización de la gran minería. A mí me tocó revisar un escrito que hizo Jorge Lavandero de un libro, parece, que se llama, tengo entendido que se llama, El Dilema de Chile, en donde dice él que del año 95 al 2003 solamente 2 empresas pagaron impuestos de un total de 57. En la actualidad, ¿cuánto tributan las empresas mineras privadas aquí en Chile? ¿Maneja ese dato? Bueno, en los últimos años, del 2006 hasta el 2010, las empresas mineras extranjeras tributaban una tercera parte de lo que aportaba Codelco al Estado. Pero las empresas mineras extranjeras producen 2 veces más que Codelco. Tienen el 70%. Claro, el 70% de la producción chilena. Por lo tanto, deberían aportar por lo menos lo mismo que Codelco, pero no la mitad o la tercera parte. Hoy día están tributando poco más de la mitad de lo que aporta Codelco, pero con la salvedad que Codelco hoy día está siendo administrada por las mismas empresas mineras extranjeras, y por lo tanto Codelco está aportando muy poco. El año pasado los excedentes de Codelco fueron menos de 4.000 millones de dólares, mientras que el 2006 fueron de 9.000 millones de dólares, el 2006, 2007, 9.000 millones. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la Porque causa? ¿Son empresas subcontratistas las que intervienen? No. Bueno, hay subcontratistas en todos los aspectos. Entonces, ¿por qué está bajando? Porque las empresas mineras extranjeras son las que dirigen Codelco hoy día. El vicepresidente ejecutivo, los vicepresidentes, la mayor parte de los altos gerentes de Codelco son ex ejecutivos de empresas mineras extranjeras, y por lo tanto están destruyendo a Codelco, y para conseguir lo que siempre han querido, privatizar Codelco. Entonces, como no lo pueden hacer por ley porque se requiere una reforma constitucional, entonces lo están destruyendo por dentro. Por eso es esencial hoy
sacar a Thomas Keller de la presidencia ejecutiva de Codelco y nombrar ahí a alguien que sea realmente confiable para el gobierno y para Codelco, y que transforme a Codelco en la empresa que realmente debe ser. Pero antes de eso, que pues después vamos a meternos en el tema propiamente de Codelco, juntos, ¿no es cierto? Nosotros, pero sobre todo por tu iniciativa, presentamos una serie de requerimientos respecto a la pérdida de Codelco. Hay una investigación que se está desarrollando en el Consejo de Defensa del Estado. Estuvimos en el Parlamento, en una comisión, denunciando las pérdidas de Codelco, sobre todo por el tema de las ventas a futuro. ¿Por qué no nos explicas tú más o menos por qué se está produciendo esa pérdida? ¿Cuál es el mecanismo que están utilizando estos nuevos administradores de Codelco que defienden los intereses de las empresas privadas? ¿Cuál es el mecanismo que están usando para que Codelco pierda plata? Bueno, lo que nosotros logramos no descubrir, sino que discernir a través de las memorias de Codelco. Por ejemplo, el año 2006 las ventas de Codelco fueron de 17.000 millones de dólares. Y las ventas el año 2010, 2011, 2012, 2013 son de 15.000 a 16.000 millones de dólares. Sin embargo, el precio del cobre es muy superior en estos años al que fue el año 2006, que fue solamente de $3. Por lo tanto, hoy día las ventas deberían ser muy superiores al año... Las ventas deberían ser muy superiores porque el precio del cobre es superior. Correcto. Pero además, el precio del oro, la plata, es del doble que el año 2006. El precio del ácido sulfúrico es 3 a 4 veces superior al año 2006. Solo el molibdeno tiene un precio inferior al año 2006. Por lo tanto, las ventas de Codelco debieran ser de 20.000, 21.000 millones de dólares y son de 16.000. Hay 5.000 millones de dólares que están desapareciendo en las ventas. ¿Por qué? Es porque seguramente se le está vendiendo a algunas empresas el cobre, el molibdeno, el oro a precios inferiores al mercado, lo que está penado por la ley. Por eso que recurrimos al Consejo de Defensa del Estado, a Impuestos Internos y a la Cámara de Diputados para que investigaran. Y en la actualidad, en principio, el Consejo de Defensa del Estado nombró un abogado para investigar, pero lleva 4 meses en eso y no nos ha entregado ninguna información. Pero de todas maneras, nosotros también tenemos ahora preparado una querella contra quienes resultan responsables por los miles de millones de dólares de pérdidas que han ocurrido en la actualidad. Pero estas pérdidas vienen de muy atrás. En el gobierno de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet anterior, se perdieron en los mercados de futuro 4.600 millones de dólares en los mercados de futuros del cobre, que es la misma que pasó con Juan Pablo Dávila el año 94, que perdió 170 millones de dólares. Y ahora se sabe, porque a Juan Pablo Dávila fue condenado, que esas pérdidas no fue porque él no supiera manejar los mercados, que no supiera prever los precios, sino porque se puso de acuerdo con algunos compradores que compraban lo que Codelco perdió, es decir, ellos ganaban lo que Codelco perdía. Eso es lo que hacen en la actualidad con Codelco también, y lo han hecho con Enami, y sobre todo lo hacen las empresas mineras extranjeras. Las empresas mineras extranjeras pierden en los mercados de futuro, pero en favor de una filial de ellos, claro, que además está domiciliada en un paraíso tributario, por lo tanto le transfieren 200, 300, 400 millones de dólares en esa pérdida de mercado de futuro a una empresa que es filial, que además tampoco va a pagar impuestos en un paraíso tributario. O sea, digamos, la reforma tributaria con todos estos antecedentes debió haber tocado el tema minero. Evidentemente, y sobre todo, por ejemplo, prohibir la pérdida en los mercados de futuro. ¿Cómo será esto de fraudulento que el Fondo Monetario Internacional desde los años 70 recomienda a todos los países subdesarrollados que declaren en su legislación tributaria que las pérdidas en los mercados de futuro sean declarados como gastos no necesarios para producir la renta? Eso es fácil establecerlo en esta reforma tributaria, basta agregar una parte al artículo 31 de la ley de la renta. Una parte que diga que las pérdidas en los mercados de futuro son gastos no necesarios para producir la renta. Bastaría con eso y Chile ganaría
cientos, miles de millones de dólares, porque las empresas extranjeras, ni Codelco podrían perder plata de esa manera, traspasándolo a ciertos amigos en el extranjero. Hablemos, Julián, del royalty. ¿Qué es lo que es el royalty? Mucha gente que desconoce esa situación. En Chile ahora, en este momento, ¿se paga royalty? Hay algunos que dicen que no, se está pagando un impuesto específico. En la minería, ¿cuál debiera ser el valor de ese royalty o regalía? No se paga royalty en Chile. Se estableció en el tiempo del lago un impuesto específico a la minería, que es un impuesto a la renta, que es específico de la minería, solo lo pagan las empresas mineras. Por esa razón podemos decir que es inconstitucional ese impuesto. Bueno, pero para eso habría que haber reclamado en ese tiempo. Pero todos los diputados, tanto de derecha como concertación, votaron a favor. Votaron a favor. ¿Por qué votaron a favor? Porque es un impuesto específico. ¿Qué es lo que es la regalía? Eso está relacionado con la concesión minera. El rey de España era dueño de todas las minas en toda la colonia española y en España. Entonces él establecía: yo le entrego a mis vasallos una concesión minera, pero todos los concesionarios mineros tienen dos obligaciones para conservar la concesión, dos obligaciones: explotar la concesión minera, porque para eso se le entrega, es decir, para que la explote. Y segundo, pagarle al dueño, a mí, al rey, pagarme el 20%, el quinto real se llamaba. Esa era la ley en Chile, en Perú, en todas partes y en todo el mundo. Es decir, se le tenía que pagar al Estado la regalía. ¿Por qué se tiene que pagar una regalía? Porque cuando un panadero hace pan, tiene que comprar harina. Aquí la empresa minera saca cobre, saca molibdeno, saca todas esas cosas y no paga. Y no compra la harina. Porque el mineral es del Estado de Chile y no paga nada por ese mineral. O sea, él tiene que pagar por lo que está sacando. Exactamente, eso es la regalía, pagar por lo que está sacando. Pero me podrían decir, pero es que paga impuestos. No, pero es que impuesto, es diferente. El impuesto es otra cosa. El impuesto es para solventar los gastos del Estado. Todas las empresas, tanto en Chile como en el mundo, están obligadas a pagar un impuesto por la actividad económica que desarrolla. No, y a veces las empresas pagan más de un impuesto también. Son dos cosas diferentes, el impuesto y la regalía. Chile es el único país en América Latina que no tiene regalía minera por el cobre, por los minerales que se llevan. Yo asistí hace unos años en Colombia, que me invitaron a tratar el asunto de las regalías mineras, porque en Colombia existe regalía minera y gran parte de las regalías iban a las regiones de donde se extraía el mineral, y hay una ley de Santos que quería sacar que se le entregara a las regiones ese dinero. Y habían expositores de diferentes países, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, y en todas partes se paga regalía minera. Y el único que no pagamos nosotros los chilenos. La vergüenza de América Latina somos nosotros, que aquí no se paga regalía. O sea, que hasta Uribe es más revolucionario. Hasta Uribe era más revolucionario que nosotros. Entonces, eso es la realidad, pero que nosotros desconocemos. El problema es ese. El problema de la minería en Chile, de que aquí no se habla de la minería. En la radio, la televisión, en la tercera, en ningún lado. En el Mercurio menos. ¿Tú crees, discúlpame, tú crees, Julián, de que las declaraciones que hizo el embajador norteamericano llamándole la atención al gobierno de Chile de que tuviera cuidado, que fuera cauteloso con la reforma tributaria, tiene algo que ver con este tema de que no se quiera tocar el tema del cobre que fue tan caro, ¿no es cierto?, para las empresas norteamericanas? No, pues justamente los norteamericanos están aplaudiendo de que aquí no se toque la minería. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que les duele a los norteamericanos? Más que a los norteamericanos, el Estados Unidos no tiene importancia para el gobierno de los Estados Unidos, pero sí para los bancos. ¿Qué tiene importancia? Que se termina con el FUT. Y como hay más de 200.000 millones de dólares que están acumulados en el FUT, que ahora se les va a obligar, pero recién a partir del 2018, a retirar esos dineros para tributar. Para pagar impuestos. Para pagar impuestos. De esos 200.000 millones de dólares, podríamos decir que entre un
un 30% por lo menos son impuestos no pagados. No pagados, un 30%. Entonces, para poder pagar el impuesto van a tener que retirar eso. Y esos más de 200.000 millones de dólares, ¿dónde están? En la banca. Están invertidos afuera, están en los bancos internacionales. Y por eso que los Estados Unidos reclaman, porque es la única medida, el FUT es la única medida realmente importante en esta reforma tributaria. Es una ilusión que le llaman. Esa ilusión se termina, y por eso que yo creo que de aquí hasta que se termine la ley, el FUT va a seguir existiendo. Van a lograr los grandes bancos mantenerlo. No lo van a hacer. Y si ahí se va a terminar, lo único que le puede aportar dinero al gobierno en la actualidad, porque no existe ningún otro, no existe ninguna otra cosa que le vaya a aportar dinero al Estado. Pero ¿y el aumento del impuesto a las empresas de la ganancia del 20 al 25? No tiene efecto, porque el impuesto que paga la empresa, supongamos una empresa de responsabilidad limitada que tiene 2 socios y gana 10 millones de pesos la empresa en el año, va a pagar 20 millones, ahora van a subir a 25 en forma escalonada, en la actualidad paga 2 millones de pesos de impuesto a la renta. Después hace la declaración personal cada uno de los socios de esa empresa y le queda que retira 5 millones de pesos cada uno. Como tiene 5 millones de pesos, no paga impuesto, porque el impuesto, la primera tramo de impuesto es a partir de 6 millones y medio. Entonces el Estado está obligado a devolverle a esos socios la totalidad del impuesto que pagó la empresa. Es un crédito. Ahora, si la empresa gana 1.000 millones de dólares, igualmente se le va a devolver a los dueños de empresa el impuesto que pagó la empresa. Entonces, el impuesto de la empresa es realmente un engaño. No es un impuesto real. El único impuesto que existe en Chile es el impuesto personal. La renta. Impuesto de segunda categoría, que se llama para los profesionales, contadores, abogados que declaran el impuesto. Los trabajadores que ganan más de... Es el impuesto a la renta. El global complementario agrupa todos los ingresos que uno tiene de diferentes fuentes, y ahí se descuenta, de ese global complementario, se descuenta el impuesto que pagó la empresa. Por lo tanto, no hay aumento. Pero mira, como con pera y manzana, porque, a ver, si una empresa paga 20, ¿cierto? En la actualidad, y tiene un 40 de global, en el fondo... No, es que una empresa chica que paga 20, el global no va a pagar, no va a pagar. Lo paga íntegro el impuesto a la renta. Un pequeño que no tiene global. Paga el impuesto, pero se lo devuelven. Se lo devuelven porque no paga impuesto global complementario. Se lo devuelven. Porque si él gana menos de 6 millones y medio, uno de los socios, si gana menos de 6 millones y medio, queda exento de impuesto. Y por lo tanto, el impuesto que pagó la empresa y que le corresponde a él la mitad de eso, se lo devuelven en su totalidad. Íntegro. Entonces, el famoso impuesto a las ganancias es una suerte de crédito. Es un crédito. Es un crédito, claro. Pero hay casos en donde, por ejemplo, a ver si... No, pero si la empresa gana mucho dinero, 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de pesos, tiene que pagar 200 millones de impuestos a la renta a la empresa. Claro. Ya. Impuesto a la ganancia. Ya. Son 2 socios también. Cada uno retira 500 millones de pesos. Como tienen 500 millones de pesos que retira cada uno, quedan pasibles el impuesto de la tasa marginal del 40%. 40% supongamos que van a ser de 500 millones, 4 por 5, 20. Podrían ser como 80 millones, porque hay que descontar que también quedan exentos por los primeros 6 millones y medio, entonces 40% sobre el tramo marginal. Serían como 90 millones que van a pagar. Y de los 100 millones, de 200 millones, se le descuentan los 100 millones que pagó la empresa por cada uno de los socios. Entonces se le descuenta también. Es decir, el impuesto a la empresa es como un adelanto para que se lo devuelvan el impuesto global complementario. Por lo tanto, aumentar el impuesto a la empresa no sirve de nada. Pero sí, eso es muy perjudicial para los pequeños empresarios.
¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que el pequeño empresario que gana 10 millones tiene que pagar 20%, ahora tiene que pagar el 25%, es decir, son 2 millones. 2 millones y medio tiene que pagar. Pero un pequeño empresario que gana 10 millones al año no tiene 2 millones y medio para pagar ese impuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que pedir plata en el banco. Y como ese pequeño empresario tampoco tiene acceso al crédito bancario, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Qué pasa con su impuesto? Espera. Tiene que pagar ese impuesto y tiene que pedir prestado a un prestamista a 10-15%. ¿Ya? Y como 2 o 3 meses después, recién el Servicio de Impuesto Interno le va a devolver a él el impuesto que pagó la empresa. Porque si fuera que yo declaro el impuesto de la empresa y declaro a la vez el impuesto personal, inmediatamente aquí está menos, pero tengo obligadamente que pagar el impuesto a la empresa para que después me lo devuelvan al cabo de 2 o 3 meses. Entonces, para el pequeño empresario es un problema grave porque no tiene para pagar el impuesto a la renta, el impuesto a la empresa, el impuesto de primera categoría y tiene que pedir prestado. Ese es el problema. Pero ese impuesto lo paga todos los meses. Sí, pero paga un poquito, pues además, es que hay que tomar en cuenta, un empresario que gana 10 millones y son miles los pequeños comerciantes que ganan 10 millones de pesos al año. Entonces van a tener que pagar 2 millones de impuestos. Es harto. Es mucha plata. Se lo van a devolver posteriormente. Pero mientras tanto, si no lo pagas, no se lo devuelven. Ese es el problema. Si no lo pagas, no se lo devuelven. Hasta hace unos 10 años, por lo menos, uno declaraba el impuesto, no lo pagaba y le devolvían el impuesto global complementario. Y después que uno se lo devolvían, pagaba el impuesto. Pero ahora no. Exigen pagar primero, después lo devuelven. Y con este análisis, con esta clase magistral, hemos llegado a la parte final del capítulo de hoy de Puerta Giratoria. ¿Quieres tú decir un par de palabras últimas? Mira, no, a mí siempre me parece importante, nosotros hemos estado en nuestras conversaciones con Julián, yo creo que en la medida que se va conversando uno se da cuenta que el tema es un tema eminentemente político, es un tema eminentemente de decisión, de voluntad, de valentía política, diría yo, de hacer las cosas que hay que hacer. Y muchas veces las cosas no se hacen por compromiso, por corrupción, porque hay intereses creados. Y espero que nuestro amigo Julián Alcayaga, a quien yo creo que debiera haber sido nombrado director de Codelco, él es militante del Partido Socialista, y yo no sé por qué no lo nombraron en el directorio de Codelco, cuando es una persona que ha defendido siempre los intereses de la gran minería del cobre, los intereses de la nación. Yo no sé si es posible que él nos responda en estos minutos que le quedan a él de por qué él no fue nombrado en la terna al directorio de Codelco. Bueno, eso principalmente porque yo hace más de 20 años que estoy atacando la política minera de la concertación por el daño que eso ha provocado al país, no porque a mí se me ocurrió de un día para otro. Yo sigo siendo militante del Partido Socialista y siempre fui alguien que decía que a la concertación no había que hacerle ni siquiera una huelga en los primeros años. Pero cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando en la minería, empecé a atacar esta política minera, y si nunca me han dado ningún puesto en ninguna cosa, menos me van a dar para estar como director de Codelco, porque yo no tengo compromisos ni con las empresas mineras, ni con siquiera con el Partido Socialista, ni con nadie. Si yo me nombran director, yo voy a actuar en favor de Chile. Y eso no es lo que se le exige a un director de Codelco. Es decir, a un director le van a decir vaya a ir acá, pero cuidado, este es el marco en que tú tienes que actuar. Y a mí no me pueden poner marco, esa es la razón por la cual no me van a dar nunca, ni de director de Codelco ni de ninguna otra cosa. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad con tu programa favorito, Puerta Giratoria.